bueno, regresamos aquí con una segunda parte de la entrevista con Ana Cadavid, con más de 30 años de experiencia en educación. Ana es graduada en literatura de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, D.C. y con maestría en la misma universidad, que ha hecho cursos de extensión en diversas universidades a nivel mundial. Ana, bienvenida nuevamente a esta segunda Muchas parte. gracias por tenerme aquí en este programa. Bueno, Ana, continuando con la entrevista que estábamos realizando, quería preguntarte cómo es ese equilibrio, cómo podríamos llegar a ese equilibrio entre la tecnología y la interacción humana, ¿cierto? Esa relación del docente y el estudiante, que no esté supeditada solamente a ese proceso tecnológico o que esa herramienta tecnológica complemente ese proceso. Sí, esto es súper importante y pues aquí quiero decir que yo realmente soy una convencida que la tecnología debe partir desde el humanismo y Sí. que nunca un robot o un computador o un chat va a reemplazar ese contacto con el humano. El hecho de que cada vez estemos requiriendo más habilidades blandas, que para mí no son blandas, sino que deberían ser las más fuertes, que son el hecho de ser empáticos, saber trabajar en equipo, comunicarnos, tener un pensamiento crítico, hace que sea prudente y necesario que no se pierda ese contacto. Cada vez más vemos cómo los estudiantes están pasando más tiempo en el uso de las tecnologías, de su teléfono celular, de las tabletas, jugando Play, interactuando con ellos, con sus amigos y conversan a través de una consola de videojuegos. Entonces, eso no está mal. O sea, yo tampoco soy detractora de los videojuegos, ni soy defensora de que le quiten el celular a los niños. Creo que no, creo que ellos tienen todo el derecho a usarlos y que los deben usar, pero que tenemos que enseñarlos a que lo usen bien. Entonces, ese equilibrio que tú planteas debe salir de unas negociaciones entre el niño y el adulto, donde el niño entienda el por qué es importante que él también se separe de la tecnología en algunos momentos para conocer, para tocar, para oler, para escuchar esa ciudad que hablábamos en el episodio anterior. Sí. El hecho de que en los currículos a nivel mundial se empiece ya a pedir que se incluya inteligencia emocional, manejo de temas de salud mental, empatía con el otro. Creo que es un paso importantísimo y gigante en este sentido, porque estamos diciéndole a los jóvenes, a los niños, aquí hay una tecnología que piensa que nos está entregando información, que tiene unas bondades maravillosas, pero queremos que también seas capaz de mirar al otro, que también seas capaz de confrontar al otro y de entender que estamos en una sociedad de humanos y para humanos. Y ese sentido no lo podemos perder. Ana, ahorita hablabas de algo muy interesante y es el tema del uso del celular, ¿cierto? Para los chicos. Todos los papás entramos en un dilema de en qué momento sí, ¿cierto? Sobre todo los que tienen niños pequeños, en qué momento mi hijo debería tener un celular o ese acceso a la información. O no hay un momento, sino que hay más bien un proceso de acompañamiento que el padre de familia va a aprender. Bueno, en mi caso, en mis creencias, en mis pautas de parentalidad, yo decido que mi hijo debe tener celular a los 7 años, por ejemplo, o a los 14, ¿cierto? Cualquiera que sea esa la medida, ¿cómo crees tú que debe ser ese proceso de acompañamiento? También para decirles a los papás, mira, este debería ser el paso a paso para poderlos ir incluyendo a ellos e irles brindando este tipo de herramientas tecnológicas que sí o sí van a llegar allá. Claro, así como te decía ahora que la inteligencia artificial llegó para cambiarse y para transformar todos los entornos de vivienda, de comunidad, de escolaridad, de trabajo, el teléfono celular para los niños hace parte de su vida. O sea, aquí hablamos de que en nuestra época las generaciones duraban muchísimo tiempo, hablábamos de una generación que duraba 50 años, ahora cada 10 años hay una generación distinta. Entonces, los millennials son estos muchachos que nacieron cuando se inventó el internet. La generación Z, que es donde está tu hija, donde está mi hijo, son los niños que nacieron cuando se inventó el teléfono inteligente. Entonces, estos son niños que toda la vida han tenido un teléfono. Y
cuando los papás dicen, no, es que mi época era mejor, yo no lo sabemos todavía, porque Sí. esta generación no ha pasado a ser papá, a ser parte del aparato productivo, Sí. no sabemos si a ellos les va a hacer daño o no el uso del celular. Sí, Entonces, claro. pues yo soy muy respetuosa con esos jóvenes. Si me preguntas por una edad, pues no podría darte una edad fija. Lo que Sí, tú dices, claro. eso tiene mucho que ver con el tema de la familia, de lo que como padres ustedes estén concibiendo, pero creo que los niños a partir de los 8 años están listos para usar estas tecnologías acompañados por sus padres, porque si los alejamos de ellas, también los estamos afectando. Cuando Sí, el niño es el único del salón que no tiene celular sí, y claro. todos trabajan en grupo y se mandan la información por el chat, ahí ya le estamos haciendo un apartamiento a nuestro hijo sin querer de su Sí. grupo y de lo que hacen los demás niños. Entonces, yo diría que a partir de los 7, 8 años acompañados, a pesar de que los creadores de la telefonía celular dicen que ellos a sus hijos no le darían celular a Sí. partir de los 12 años, me parece un poquito exagerado ese pensamiento, pero el tema clave es acompañamiento, enseñarles que esto tiene lo mejor del mundo y lo peor. En un Así es. celular vamos de lo mejor hasta el fondo. Entonces nos toca que ellos entiendan, aquí volvemos al tema de la ética, ¿qué es Sí. esto para qué? ¿Para ¿Qué qué? hago yo con este conocimiento? ¿Hasta dónde puedo llegar? Ujú. Ana, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartirnos tu conocimiento. Vamos a ir a una segunda parte y regresamos en el próximo programa para disfrutar de otros aspectos que tenemos que conversar aquí con Ana Cadavid en CityPod. Eso fue lo que tú me pediste. Bueno, Ana, una de las preguntas que quería hacerte, porque ambas conocemos el entorno educativo y hemos trabajado con estos ambientes educativos, es cómo podemos con estas herramientas alivianarle la carga al docente, teniendo en cuenta que sabemos que el docente no termina su jornada cuando el horario es X o Y, ¿cierto? Mi horario es hasta las 2 de la tarde y salgo y ya me desentendí. No, en el trabajo docente hay una planeación, hay una calificación de trabajos, de actividades que hacen permanentemente y que esto lleva mucho tiempo y hay unas herramientas que sabemos que existen y que pueden un poco facilitarle al docente también, como tú mencionabas ahorita, el docente debe ser un facilitador, pero a él también hay que facilitarle su proceso de acompañamiento. ¿Cómo crees tú que podemos hacer Sí, uso de ello? eso es súper importante y es algo que lastimosamente, Juliana, pues como que la comunidad no ve, ¿cierto? Uno Sí, ve padres de familia, estudiantes que se quejan de la labor del docente, pero no tienen en cuenta todo lo que total, hay detrás. detrás de una hora de clase. Hay Sí, 2 o 3 horas de planeación, hay que calificar, hay que planear cómo van a ser los exámenes, hay que calificarlos, hay que dar retroalimentación. Si tenemos una clase donde tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, también tenemos que planear de manera diferenciada para cada uno de ellos. Entonces, creo que el punto de partida es prepararlos para que conozcan la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías, para que sepan cómo adaptarlo a su salón de clase, porque esta tecnología viene a solucionar uno de los grandes problemas que tenemos en este momento y es los niños quieren más creatividad en el salón de clase porque están recibiendo mucha información de los teléfonos y de las redes sociales. Entonces, sí, un profesor que se pare a dar una clase normal no es atractivo para ellos. Pero claro. si el profesor incursiona en el área de la tecnología, el estudiante va a decir, ah, y ahí nos vamos a ganar esa atención del estudiante. Entonces, lo primero es enseñarle en qué consisten las tecnologías y cómo usar y pensar de manera creativa para usar esa tecnología en el salón de clase. Y ya luego de ahí vienen muchas cosas. Me enteré esta semana que los profesores en Estados Unidos han hecho estudios y han entregado, han calificado a mano exámenes y le han entregado también a los chats para que califiquen al chat GPT Sí, y la coincidencia de los grados está en el 85%, o sea, sí, lo que el profesor calificó está 85% de acuerdo con lo que califica esta inteligencia artificial. Entonces sí, creo que es un buen punto de partida, o sea, vamos a llegar a un momento
donde no necesariamente el profesor no califique, porque también me parece gravísimo si el profesor no ve el trabajo del estudiante, claro, pero donde sí podamos tener una ayuda en esa parte de calificación de trabajos y proyectos. Podemos hacer también que el profesor, toda esa parte de enseñanza uno a uno con el estudiante que de pronto o va más avanzado que el resto o está un poquito por debajo que el resto del salón de clase, pues puede a través de esa tecnología aprender a su ritmo. Y creo que eso será importantísimo para el estudiante, para el entorno del estudiante y para el profesor. El profesor tiene acceso a más información. Claro. Todos los días hay nuevas cosas que están pasando. Si yo soy un profesor de biología y salí de la universidad hace 30 años, seguramente hoy en día hay unos temas de las células cancerosas o de los tratamientos para una X enfermedad que yo no conozco porque no tengo tiempo para estar actualizándome, pero estas tecnologías me pueden dar información rápida, oportuna. Yo la utilizo muchísimo con los estudiantes con los que trabajo en términos de metodologías y técnicas de estudio. Les hacemos unos planes que esta inteligencia artificial prepara para ellos en cómo estudiar para determinado examen. Dime qué es lo importante, qué puede preguntar un profesor, y los resultados son increíbles. Entonces creo que es una gran ventaja, pero solamente si sabemos usarla, vivir con ella y juzgarla cuando llegue el momento de hacerlo. Ana, aquí hay un tema que es de debate en el tema de la educación, y es las necesidades individuales de los estudiantes, ¿cierto? Porque esto trae a colación como esa personalización de la educación, y comprendemos que el aula de clase sobrepasa los 20 niños generalmente, ¿cierto? Estamos hablando de un colegio privado, ahora un colegio público, la cantidad es aún mayor. En esta realidad, ¿crees que esto puede beneficiar en este sentido para poder atender significativamente las necesidades individuales de los estudiantes? Sí, soy una convencida de que así será. Todavía no creo que en Colombia la estemos usando de la manera que la debemos usar. Como país no estamos listos. Te comentaba antes de la entrevista que solo 11 países en el mundo ya incorporaron en sus currículos la inteligencia artificial desde Kinder 2 hasta que los estudiantes terminan bachillerato. Entonces creo que es un proceso que ojalá se acelerara un poquito y que depende mucho de cómo el gobierno, el Ministerio de Educación, las secretarías de educación asuman ese compromiso de poder hacer que la inteligencia artificial sea una herramienta para todos y no se quede solo para unos pocos. Esos todos incluyen a esta población que me estás mencionando, que son los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, que van a tener infinidad de ventajas. O sea, si ellos tienen problemas de visión, van a poder aumentar los tamaños de las letras, van a poder escuchar el libro, van a poder interactuar con el libro, van a poder hablar con estos robots y van a poder hacerlo sin miedo. Un niño que tiene una condición de aprendizaje diferente a sus compañeros de grupo, generalmente no hace preguntas porque le da miedo que vayan a decir que es un bobo, que por qué preguntó eso, que es muy fácil. Entonces, si él puede hacer su pregunta a este aparatico con toda la tranquilidad y la confianza de que nadie lo va a juzgar, pues ahí ya hay un avance. Si la inteligencia artificial le va a permitir a él ir caminando a su ritmo, sin importar si el resto de compañeros del salón han dado un paso más, eso es un avance. Los exámenes que está generando la inteligencia artificial permiten que el estudiante, si tú respondes bien las preguntas, te vaya intensificando el grado de dificultad de las preguntas, pero que si las respondes mal, te vaya bajando el nivel de la dificultad para decirte exactamente dónde está el estudiante. Eso no sucede sin la tecnología. Si tú no sabes algo, no contestas, lo dejas en blanco y el profesor te pone un 0, te pone una X y se quedó sin saber qué estaba pasando. De pronto tú sabías un poquito, o estabas confundido, eso lo detecta la inteligencia artificial. Entonces es una herramienta maravillosa que espero que nos apropiemos de ella de la mejor manera y que aprendamos a usarla para beneficiar a nuestros estudiantes y pues a toda la comunidad en general. Sí, esa es la intención, para el bienestar común. Ana, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa
y ya regresamos aquí en CityPod. Para que ustedes estén siempre bien informados sobre los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Los sucesos, los acontecimientos más relevantes lo podrán observar además en las plataformas de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En GQ, tu canal. Bueno, regresamos con Ana Cadavid y continuamos con algo que quería consultarte y es qué asignaturas sí y qué asignaturas no, ¿cierto? Pensando en que en los nuevos currículos, ¿cierto? Ahí creo que está un poquito complejo determinarlo de una manera muy escueta, pero te hago la pregunta porque hay temas de manera general para que me comprendas que seguramente se deben seguir proporcionando y suministrando en ese currículo, pero hay temas que de pronto los padres de familia, el sistema educativo piensa, mira, esto ya no es pertinente, no es oportuno, ya está fuera de lo que ellos deberían estar aprendiendo en este momento, porque la herramienta ya existe, porque ya tenemos demasiada información en ese tema. ¿Qué crees tú en el currículo? ¿Cómo se podría adaptar o qué se debe adaptar en el currículo para hacerlo un poquito más actualizado a las necesidades escolares de hoy? Sí, creo que los currículos deben ser flexibles y deben modernizarse permanentemente y que también deben ser diferentes para cada región del país. Eso es algo que incluso para cada sector de Pereira, o sea, es que las comunas de Pereira son diferentes en su esencia, en su estilo, claro. Y creo que deberían las secretarías de educación y los colegios tener cierta libertad para saber ellos qué enseñan de acuerdo a esa población que tienen, porque ahí es donde toma sentido la pertinencia del aprendizaje. ¿Yo para qué estoy aprendiendo esto? Si yo estoy en un colegio rural, seguramente voy a querer que mis estudiantes aprendan unas habilidades diferentes a las del niño que vive en el centro de Pereira y que quiere estudiar medicina o que quiere estudiar enfermería. Entonces, lo primero que todo es la flexibilidad y la pertinencia. Segundo, creo que no hay materias que sí y no. Yo creo que depende de cada niño. O sea, deberíamos llegar a un momento en la educación media, diría yo en grado séptimo, donde los niños ya hayan recibido todas las bases, toda la fundamentación que necesitan para hacer estas conexiones que tienen que hacer en la vida y luego tener este pensamiento crítico y esta capacidad de análisis y demás. Pero desde ahí deberíamos empezar a revisar cuál es la orientación vocacional del niño, entendiendo que puede cambiar, incluso si te la hacen en grado 11 puede cambiar en 3 meses, pero ir perfilando al estudiante. Si lo que a ti te gusta es los negocios, la economía, entonces tú vas a escoger, como cuando uno va al mercado y escoge lo que quiere comerse y lo que va a usar en su casa, esas materias que te van a ayudar a ti o te van a llevar a ser exitoso en la elección de tu carrera universitaria. Generalmente hay dos ramas, las humanidades y las ciencias y las matemáticas. Entonces, para mí, ¿cuáles no son negociables? Las matemáticas, o sea, deberíamos ser Pereira la ciudad educadora, la ciudad de las matemáticas en el país, empezar a poner a estos niños desde chiquitos a trabajar en matemáticas y les aseguro que nos va a cambiar la dinámica de ciudad en un futuro muy cercano. Para mí no es negociable la parte de nuestra lengua, o sea, sabernos comunicar, el uso del español, la literatura, el disfrute de leer, creo que eso es fundamental. La filosofía me parece que es supremamente valiosa, el tema de las ciencias sociales como tal son importantísimas. Y entiendo que hay unas básicas de las ciencias naturales pues que tenemos que saber porque hacen parte de nuestra cotidianidad, pero realmente si tú no vas a estudiar medicina o algo relacionado con la ciencia, pues hay muchas cosas de la química que no necesitas, ¿cierto? Entonces creería yo que es eso, permitir que el estudiante con un acompañamiento serio y juicioso de su colegio pueda escoger entre una cantidad de opciones que se presenten y que estén en permanente transformación. Esas opciones deberían estar ligadas a lo que el estudiante quiere estudiar o quiere hacer en su vida como adulto. Ana, tú eres una consultora nacional e internacional reconocida por eso.
y no solamente consultora a instituciones y empresas, sino también que acompañas a chicos que están en unos procesos ya de cierre de su etapa escolar y van hacia la universidad. Para nosotros construir ciudades inteligentes, que es el tema del que estamos conversando, necesitamos ciudadanos inteligentes, ¿cierto? Eso es fundamental, porque la ciudad la hacemos los ciudadanos. ¿Qué herramientas brindarle a estos chicos que salen del colegio? ¿Cuáles son las herramientas fundamentales, tú que eres experta en ese tema, que ellos deben de llevar a su vida ya profesional y ya como independientes? Regresar al tema de las habilidades blandas, tenemos que enseñarle a nuestros chicos, a nuestros jóvenes a comunicarse, a hablar en público, a hacer presentaciones, a trabajar en equipo, a tener esa capacidad de respetar la diferencia, de ser miembros de un colectivo. Eso me parece súper importante. Pero si nos vamos a la parte académica, me he encontrado últimamente con que la gran deficiencia que tiene nuestro sistema educativo es que no le enseñamos a los niños cómo estudiar. Ellos no saben qué herramientas usar para estudiar de una manera que sea más acorde a los tiempos en que están viviendo. Y se puede hacer tareas de manera divertida y se puede investigar de manera inteligente. Y podemos ser capaces de saber cuándo una noticia es falsa y cuándo la noticia es real, pero tenemos que darle las herramientas a los niños. Entonces yo creería que es llenarlos a ellos de herramientas, darles una cajita donde ellos sepan, cuando yo sea adulto, yo tengo que saber hacer una diligencia bancaria, yo tengo que saber qué es un impuesto predial, yo tengo que saber cuál es la diferencia entre un concejal y un diputado. Esas habilidades para la vida son importantísimas y creo que los colegios están dejándole la responsabilidad a las familias y las familias asumen que eso lo está haciendo el colegio y los niños se están quedando ahí en un limbo. Y necesitan es un conocimiento para la vida práctica, para su diario vivir. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí toda tu experiencia y tu conocimiento. Fue un espacio de mucho valor, creo que para las instituciones educativas y para los padres de familia, me incluyo. Te agradezco mucho por el espacio. A ti, muchísimas gracias por la oportunidad y a todas las personas que nos vieron. Muy contenta de compartir con ustedes un poquito de mi experiencia como apasionada y enamorada de la educación. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por vernos. Los esperamos aquí en el próximo programa en CityPod.